Hola, en esta serie de diapositivas vamos a seguir con el capítulo 7 de la morfología verbal, en este caso con la sección 7.2. Y la sección 7.2 se dedica a la morfología regular del verbo. Entonces vamos a mirar todos los verbos regulares, qué diferente tipo de morfología muestran estas formas. Entonces, mirando por primero las diferentes formas del verbo, tenemos las formas no personales. Entonces, la forma no personal también se llama la forma infinita. Esto no es la misma cosa como el infinitivo, simplemente significa una forma no conjugada, a non-finite form, una forma no conjugada, infinita. No lleva ninguna información de persona, número, modo o tiempo, absolutamente nada. Y por eso se llama la forma no personal. La primera forma no personal es el infinitivo, como hablar. La segunda es el participio, como hablado. La tercera es el gerundio, como hablando. Luego tenemos las formas personales. Estas se llaman las formas finitas. En inglés, finite verb forms son las formas conjugadas, las formas que tienen una conjugación. Y las formas personales sí llevan información de tiempo, aspecto, modo, persona y número. Y vamos a ver cada tipo. Un ejemplo es los verbos, todos los verbos conjugados son las formas personales, ¿no? Entonces, todo el presente de indicativo, presente de subjuntivo, los mandatos, etcétera. Mirando en más detalle las formas no personales, comenzando con el infinitivo. Tenemos la raíz, la vocal temática y un sufijo. Entonces, la raíz viene seguida por la vocal temática que se llama VT, no, se abrevia o acrónima como VT. Hay tres vocales temáticas diferentes, A, E, I. Esos son los verbos que ustedes conocen como AR, ER, IR. En realidad, la R se debe de separar porque es el sufijo del infinitivo. Entonces, el infinitivo se usa en construcciones que marcan el futuro inmediato, como en ir más a más un infinitivo. El infinitivo se usa en construcciones que marcan el tiempo pasado, como acabar de más un infinitivo. En construcciones que marcan el aspecto imperfecto o imperfectivo, como soler más infinitivo. Aquí puedo decir algo como yo suelo comer a las 7 de la mañana. So I usually or am used to eating. Entonces suelo es lo que ayuda a marcar este aspecto imperfectivo de duración. En construcciones que marcan la obligación, como tener que, deber, necesitar, más un infinitivo, ¿no? Entonces, necesito ir, tengo que ir, debo ir, ¿no? Así que el infinitivo ocurre en esas construcciones de obligación. La otra función del infinitivo es de funcionar como un sustantivo, como un sintagma nominal. El fumar cigarrillos es peligroso. So this thing, fumar cigarrillos, is acting like a noun. It's a thing. Yo sé que podemos decir que es una acción, but it's the thing that's dangerous. Entonces, el fumar, y podemos ver que fumar aquí se está tratando como un sintagma nominal porque hay un determinante, el artículo definido delante.
de esta forma en infinitivo. En inglés usamos el gerundio para este papel. Smoking or cigarette smoking is dangerous. Es la misma cosa, funciona como un sintagma nominal o un sustantivo. Siguiendo con las formas no personales, el gerundio. El gerundio está compuesto también de una raíz y una vocal temática. En este caso tenemos dos posibilidades de vocal temática para el gerundio, la A y el diptongo ye. Y viene seguido del sufijo ndo, ndo. El gerundio marca la duración, ¿no? Con los verbos auxiliares como estar y seguir más, no más un infinitivo. Esto debería decir más gerundio. Aquí una corrección, más gerundio. Entonces el ejemplo sí está bien. Sigue estudiando. He or she continues studying or continues to study. Y aquí tenemos el gerundio separado en raíz, estudi, vocal temática a, sufijo ndo, sufijo de gerundio. Otra función del gerundio es como adverbio, y aquí la autora Whitley explica que si miramos la forma verbal como está estudiando, el gerundio estudiando está modificando el verbo estar, porque tradicionalmente, y hablando de como el latín vulgar, el verbo estar significaba to stand. So, he or she stands here doing something. Ahora ya no significa estar de pie, ahora ha perdido este significado, pero mirándolo de esta forma de, so he or she is here, está, is here being, just existing, but doing what? Entonces, estudiando es la parte que contesta el doing what, así que se puede decir que tiene una función adverbial en términos de modificar o describir el verbo estar. El tercer o la tercera forma no personal es el participio, también compuesto de una raíz y una vocal temática. Aquí las dos posibilidades de la vocal temática son la A y la I, y también seguido por el sufijo, en este caso do, do. Un ejemplo, entonces el participio marca la anterioridad usando también el verbo auxiliar haber dentro de la forma perifrástica. Entonces, he entregado el examen. I have turned in the exam. Verbo haber conjugado aquí en regular, en presente indicativo primera persona, singular. Y aquí el participio entregado, tenemos la raíz entreg, vocal temática a y el sufijo do. Y esto marca la anterioridad. So, I have turned in the exam. So that means that happened before the moment of speech, before the moment of utterance. La acción de entregar ya ocurrió y fue terminada en un momento antes del enunciado, en un momento antes del momento del hablar. Y aquí está el participio dividido en sus morfemas, como acabamos de ver. La otra función del participio es de adjetivo. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí, la oración, tengo la tarea hecha. I have the homework done, or I have the homework completed. Entonces aquí el participio hecha funciona como adjetivo que modifica tarea. Y podemos constatar que es el caso porque el participio ahora tiene una morfología de género femenino para concordar con el sustantivo tarea. Entonces, solo un adjetivo puede tomar
o puede concordar en género y número con el sustantivo que modifica. Así que el origen de este adjetivo es el participio hecho, pero ahora en su función de adjetivo, este puede cambiar de morfología para concordar con el sustantivo. Entonces acabamos de ver la secuencia de morfemas. Tenemos la raíz del verbo, pero de antemano también puede ocurrir un prefijo. Luego tenemos la vocal temática y luego tenemos los sufijos. Importantemente, el prefijo y la raíz proveen información semántica. Entonces, información que se puede relacionar con el mundo real. La vocal temática nos da información paradigmática. Esto significa, en el paradigma verbal, paradigma significa como el conjunto de las formas, ¿no? El grupo entero de las formas de un verbo conjugado, ¿no? La vocal temática nos da información sobre a qué clase pertenece este verbo. La primera clase, la segunda clase o la tercera clase, o qué categoría. Y luego los sufijos nos proveen información gramatical, como hemos visto, de tiempo, de aspecto, de modo, de número y de persona. Entonces el verbo predecir, por ejemplo, tenemos el prefijo pre, la raíz des, la vocal temática y el sufijo del infinitivo ra, ¿no? Predecir, to predict. Entonces, el prefijo pre nos dice algo sobre antes, right? So whatever is being done is done before. Luego, des es la raíz que significa algo como afirmar, ¿no? Decir, to state something or affirm something. La vocal temática y nos da información sobre el paradigma, o sea, este verbo es un verbo de la tercera conjugación o la tercera categoría de verbos. Y luego la R es el sufijo que nos da información sobre esta forma que es un infinitivo, una forma en infinitivo. Entonces, el significado total de esta forma es anunciar algo que ha de suceder. So announce something that is going to happen or that will happen. Un resumen del análisis morfológico de las formas no personales con los verbos amar, temer. Entonces, amar, to love, temer, to fear. La raíz de estos dos verbos es am y tem, respectivamente. Entonces, el verbo amar en infinitivo tiene la vocal temática a y el sufijo de tam, ra en infinitivo. El verbo temer en infinitivo tiene la vocal temática e y el sufijo er del infinitivo. Luego, mirando los participios, el participio pasado, amado y temido, la vocal temática de amado es a y de temido es y los sufijos de participio pasado son do. Finalmente, amando y temiendo, que son los gerundios, como estoy amando mucho a mi novio, estoy temiendo mucho a este perro. Estas dos formas del gerundio, vemos que amando tiene la vocal temática a, mientras que temiendo tiene la vocal temática en forma de diptongo, ye, y luego el sufijo es ndo, ndo para los dos, y este es el sufijo del gerundio. Ahora pasando a las formas personales, recordando siempre que aquí estamos mirando la morfología de las formas verbales regulares.
Entonces, las formas personales son primera persona indicativo, segunda persona, tercera persona. No tenemos las formas del indicativo y del subjuntivo. Entonces, vamos a usar este verbo reafirmarse, to reaffirm. So, you reaffirmed, para mirar los diferentes componentes o los diferentes morfemas. Entonces, el prefijo indica más información semántica. En reafirmaste, el prefijo es re. En este caso significa to do it again o hacerlo de nuevo. Luego tenemos la raíz, que es affirm. Esta contiene la información semántica básica y affirm, like to affirm, is to say or state or declare, algo así. Luego tenemos la vocal temática también aquí. Esta nos clasifica el paradigma o la clase. Tenemos la primera, segunda y tercera conjugación como opciones. La A es la vocal temática de la primera conjugación en el indicativo. Y finalmente el sufijo, en este caso ste, que nos da información sobre primera, segunda, tercera persona, número plural singular, tiempo, presente, futuro, pasado, aspecto, perfectivo, imperfectivo, etcétera, y modo, indicativo o subjuntivo. Toda esta información gramatical ocurre en el sufijo. Mucha información para los sufijos. Entonces, la jerarquía nos ayuda a mostrar dónde ocurren. Ustedes no tienen que aprender cómo se hace este árbol, pero para ayudar a visualizar, ¿no? Tenemos la forma en infinitivo compuesta por, ¿no? En este caso, el verbo producir es el ejemplo. El prefijo pro, que significa adelante, por lo menos históricamente en latín. La raíz dus, que significa llevar. La vocal temática y, en este caso de tercera conjugación, porque es y el sufijo del infinitivo ra. Entonces, esta jerarquía es una manera vertical de indicar la conexión entre los diferentes constituyentes de la palabra para ayudar a visualizar cómo se forma. Entonces, aquí hemos adoptado una perspectiva diacrónica porque yo dije que pro era un prefijo y la raíz era dus para produce. Pero esta es la perspectiva diacrónica porque la única razón que sabemos que pro es un prefijo es porque esto ocurría en latín. Si nosotros intentamos dividir la palabra producir en morfemas desde una perspectiva sincrónica, entonces produce es la raíz entera. No tenemos una separación de prefijo con pro. Vamos a solo tener una raíz y la raíz es produce, porque probablemente los hablantes nativos del español hoy en día, si no han estudiado el latín, no tienen esta información en su mente. Entonces, para ellos, produce es la raíz completa. Ahora, mirando el análisis morfológico de las formas verbales regulares, de nuevo nos quedamos con amar y temer, pero vamos a mirar aquí en esta columna aquí en la izquierda, ¿ok? Tenemos las formas en el condicional, amaríamos, amarían, temeríamos, temerían. Estas primeras 4 formas están en el condicional. Luego tenemos el futuro. Nosotros amaremos, ellos amarán, nosotros temeremos, ellos temerán. Estas 4 formas aquí están conjugadas en el futuro.
Y luego las últimas 4 formas están conjugadas en el imperfecto del subjuntivo. Nosotros amásemos o nosotros amáramos, ellos amasen, ellos amaran, nosotros temiésemos o temiéramos, y ellos temiesen, ellos temieran. Ahora, ¿por qué tenemos 2 de cada uno? Porque en España se usa la primera forma, amásemos, amasen, temiésemos, temiesen, mientras que en América Latina se usa la segunda forma del imperfecto de subjuntivo, amáramos, amaran, temiéramos, temieran. Entonces aquí tenemos una variación dialectal, ¿no? O variación regional, donde en la región de la península ibérica en España se usa esta forma con se, amásemos, mientras que en América Latina se usa la forma con ra, amáramos, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 formas en el condicional, 4 formas en el futuro, 4 formas en el imperfecto del subjuntivo. Y creo que es bastante fácil identificar la raíz de estas formas porque se repite. Y además podemos usar las formas del infinitivo como amar y temer para adivinar cuál es la raíz. Entonces vamos a ir llenando esta columna aquí, cuál es la raíz de cada una de estas formas. Y vemos que la raíz de las formas de amar, como amaríamos, amarían, amaremos, amarán, amásemos, amasen, es am. Y la raíz de las diferentes formas de temer es tem. Entonces ahora ya hemos separado la raíz y nos queda por identificar las vocales temáticas, los sufijos de tam, tiempo, aspecto, modo, y los sufijos de número, persona. Y esto es algo que se hace por un proceso de eliminación, porque lo que se hace es mirar todas las formas verbales y decir, okay, what's the common denominator? Why do we have amaríamos, temeríamos, amaremos, temeremos, amásemos, temiésemos? ¿Qué es lo que se repite cada vez en cada forma verbal? ¿No? Y también con la vocal temática. ¿Qué ocurre? Amaríamos, amarían, temeríamos, temerían, amaremos, amarán. Entonces, mirando la repetición que encontramos en cada forma, podemos hacer por un proceso de eliminación esta división de morfemas. Así que haciendo este proceso podemos ver que la vocal temática de amaríamos, amarán es A, de temeríamos, temerían E, amaremos, amarán A, temeremos, temerán E, amásemos, amasen o amáramos, amaran a. Y muy importantemente aquí el imperfecto del subjuntivo del verbo temer, que es la segunda conjugación. Tenemos la vocal temática que es el diptongo ye, temiésemos, temieren, temieran. Entonces aquí está el ye. Ahora nos quedan ríamos, rían, ríamos, rían, remos, ran, remos, ran, semos, ramos, sen, ran, semos, ramos, sen, ran. Ok, pregunta, ¿qué es lo que se repite y qué es lo que puede significar? Entonces, haciendo este ejercicio, llegamos a la conclusión que mos ocurre para todos los verbos en primera persona plural, nosotros, ¿no? Así que este sufijo gramatical mos es el sufijo de número persona que nos indica primera persona plural. Y todas las formas en tercera persona plural terminan con n,
a través de todas las formas. Entonces, esta N final tiene que ser un sufijo de número persona que nos indica tercera persona plural. Esto significa que al final nos quedamos con ría, re, ra y será. Entonces, por este proceso de eliminación, sabemos que el morfema de ría es un morfema de tam que nos indica condicional. Todas las formas de condicional tienen este ría en las formas regulares, porque esta sección es sobre los verbos regulares. Así que estos 4 verbos en condicional, los 4 tienen ría. Amaríamos, amarían, temeríamos, temerían. Luego, las 4 formas en futuro, dependiendo si el verbo es un verbo con vocal temática A o con vocal temática E, tienen estas formas de futuro. Re o ra con acento ortográfico. Así que estos 2 tipos de morfemas, re y ra con acento escrito o ortográfico, son los morfemas del futuro. Y finalmente, por este mismo proceso de eliminación, vemos que los morfemas del imperfecto de subjuntivo, entonces tam, que indica imperfecto de subjuntivo, son se en España y ra sin acento. Aquí no tenemos un acento ortográfico. Este ra no representa una sílaba tónica, es una sílaba átona. Amáramos. Entonces, esta ra no tiene un acento ortográfico y este ra es el morfema de América Latina para el imperfecto de subjuntivo. Y entonces aquí tenemos un análisis de los morfemas principales de las formas del condicional, futuro e imperfecto de subjuntivo y de los morfemas de número persona, de primera persona plural y de tercera persona plural. A veces hay casillas vacías. Esto significa que no siempre hay un sufijo para todo. Siempre tenemos una raíz, claro, pero no siempre hay un sufijo para tam, no siempre hay un sufijo para número persona. Así que vamos a ver algunos ejemplos. A veces no hay un morfema o un sufijo de número persona. Pablo amaría mucho a su madre si su madre fuera una persona amable o algo así. Entonces, en este caso, el verbo amaría, tercera persona del indicativo singular, no tiene un morfema de número persona y lo podemos ver en comparación con ellos amarían, porque la forma de tercera persona plural sí tiene el morfema de número persona. Entonces, no siempre vamos a tener el sufijo. En este caso, tercera persona singular del indicativo no tiene un morfema de número persona. Y mirando entonces situaciones donde el morfema o el sufijo de tam puede no estar presente o puede faltar, vamos a ver la diferencia. El presente de indicativo, tú amas, no tenemos un sufijo de tam porque tenemos la raíz am, la vocal temática a y tenemos esta s que es el sufijo de número persona de segunda persona singular tú amas. Y podemos ver donde sí hay un sufijo de tam en otras formas. Imperfecto de indicativo, tú amabas. Imperfecto de subjuntivo, que tú amaras, que tú amases, ¿no? Entonces, en comparación con estas 3 formas, podemos ver que el presente de indicativo de segunda persona singular, tú, no tiene un morfema de tam.
Y luego, tercera persona singular, él ama, le faltan dos morfemas, el morfema de tam y el morfema de número persona. Y podemos ver que sí existe en las otras formas como imperfecto indicativo, amaba, Pablo amaba, que Pablo amara o que Pablo amase. Entonces aquí no tenemos número persona, tenemos solo vocal temática y tam, va. Vocal temática y tam, ra. Vocal temática y tam, se. Pero aquí en ama, Pablo ama, tenemos solo vocal temática y nada de tam y nada de número persona. Entonces, cuidado porque no todas las formas verbales conjugadas de una forma regular van a tener las cuatro posibilidades. Sin embargo, siempre tenemos la raíz y la vocal temática. Ahora aquí en esta tabla tenemos el análisis morfológico del pretérito. Hasta cierto punto esto hay que aprenderlo un poco a memoria, pero sí podemos ver algunas características importantes, como tú temiste, like you feared, tú temiste al perro, you feared the dog. Si comparamos tú temiste con esta forma aquí, vosotros temisteis, que es la segunda persona plural como you all en España, en el norte y centro de España, vosotros temisteis, podemos ver que lo que se repite es la raíz tem, una vocal temática en tú temiste es i, vosotros temisteis i, luego tam, que es ste y ste, esto significa pretérito, segunda persona. Y luego aquí la segunda persona is, segunda persona plural. Pero en temiste no hay. Y por eso podemos determinar que no existe este morfema de segunda persona singular en la forma temiste, porque vemos que sí existe en la forma temisteis. ¿No? Entonces, con temimos, we feared, ¿no? Sabemos que no hay tam. ¿Por qué? Porque la misma cosa como nosotros amamos, we loved, ¿no? Pero si vemos en ellos temieron, tenemos un sufijo de número persona, tercera persona plural, n, que es el mismo sufijo que vimos anteriormente con los verbos del condicional y del futuro. Nosotros vimos este morfema. Entonces, por este proceso de repetición y eliminación, sabemos que el morfema de tam, de temieron, es ro. Así que los lingüistas han llegado a esta división de morfemas mirando el paradigma entero, o sea, todas las formas conjugadas de estos verbos regulares y mirando todo y separando siempre la raíz y la vocal temática y luego descubriendo, ok, siempre tenemos un morfema de tercera persona plural y siempre es N. Siempre que el verbo es de primera persona plural, nosotros tenemos este mos. Esto significa que este morfema es primera persona plural, número persona. Entonces, obviamente, cuando no hay un morfema para un determinado papel como tam, no podemos inventarlo, se queda vacío. Siempre vamos a tener, sin embargo, la raíz. Finalmente, la última comparación es amó con temió. Y muchas veces llega la pregunta de ¿por qué no hay una vocal temática con amó? ¿Por qué no podemos poner la O bajo vocal temática? Y aquí los lingüistas lo han hecho de esta manera por la comparación con temió.
porque la cosa que tienen en común, temió y amó, son esta O. Entonces los lingüistas decidieron, ok, la única cosa que tienen en común en términos de sufijos temió y amó es O. Esto significa que la O es tam, o sea, pretérito, ¿no? Indicativo. Y luego esta I representa la vocal temática, mientras que con amó no tenemos, se eliminó la vocal temática. Esto es el razonamiento, the reasoning, ¿no? Que emplearon los lingüistas para hacer esta división de la morfología regular del pretérito. Entonces, aquí llegamos al final de este análisis de las formas regulares. Como siempre, si hay preguntas o problemas o dudas, los vamos a contestar en clase. Muchas gracias.